Muy bien, vamos a comenzar con la unidad 4. La unidad 4 junto con la unidad 3 son dos unidades que van a formar parte del examen final para aquellos alumnos que estén en condición intermedia. La unidad 4 contiene muchos de los conceptos que ustedes van a escuchar en la vida diaria de los negocios y de sus trabajos. Básicamente, vamos a hablar de algunos aspectos generales, de la información económico-financiera básica de la empresa, de las técnicas de evaluación basadas en los flujos de fondos descontados, los principales indicadores de rentabilidad de un proyecto de inversión cuando se tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Vamos a hablar de aquellos métodos de evaluación que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, pero que son utilizados en la vida diaria de los negocios. Vamos a hablar algo sobre el efecto de la inflación en la evaluación de proyectos y luego vamos a introducirnos en algunos problemas de aplicación y los supuestos implícitos en cada método de evaluación. Vamos a hablar de proyectos mutuamente incluyentes, tamaños y duración diferentes, proyectos no convencionales. Luego vamos a acometer el tema del riesgo en los proyectos de inversión. Vamos a hablar del análisis de sensibilidad, del análisis de escenarios y vamos a comentar algo sobre el método de simulación de Monte Carlo. Finalmente, vamos a hablar de algunas cuestiones ligadas a la determinación del costo de capital de los proyectos, incluido la utilización del modelo de equilibrio de activos financieros, conocido en la jerga como KPM, para así finalmente llegar al final de esta unidad del programa de finanzas y evaluación de proyectos de inversión. El primer tema que vamos a abordar dentro de esta unidad tiene que ver con algunas consideraciones generales, pero que forman parte de la base de lo que es la evaluación de proyectos de inversión, que es definir, reconocer y distinguir la denominada situación con y la situación sin proyecto. Algunos denominan situación base y situación con proyecto. Esto es muy importante porque al poder distinguir bien entre estas dos situaciones, vamos a poder identificar adecuadamente y por lo tanto poder evaluar correctamente un proyecto de inversión. Es decir, vamos a poder identificar los costos y beneficios pertinentes de una situación base o sin proyecto y establecer qué sucedería en la situación con proyecto. Por supuesto, la tarea del evaluador es justamente estimar los costos y beneficios de cada una de las alternativas con proyecto y restar, o como solemos decir, sumar algebraicamente con la situación que se presentaría sin el proyecto. Debe tenerse en cuenta que, como señala en su libro Fontaine, que aunque no forme parte de la bibliografía de la materia, vale la pena recordarlo, cuando se habla de la situación base, hay que hablar de la situación base o sin proyecto pero optimizada, es decir, hay que evitar asignar costos o defectos a la situación base que podrían solucionarse relativamente rápido con algunos cambios que pueden implicar inversiones muy menores o simples adecuaciones administrativas. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre con y sin proyecto, porque justamente ustedes se van a enfrentar, la mayoría de las veces a situaciones en las cuales estamos hablando de un proyecto en una empresa en marcha. Por lo tanto, hay costos que no pueden ser atribuidos al proyecto porque sí o sí ya van a existir. Esto tiene que ver cuando hablamos de los costos evitables o inevitables, y por lo tanto hay que identificar claramente qué costos y beneficios se producirán en la situación con proyecto para atribuírselos a este cuando uno tenga que hacer la correcta evaluación de él. Otro tema que vamos a hablar rápidamente, porque ustedes tienen la bibliografía en donde se explica muy clara y muy adecuadamente el tema de el valor tiempo del dinero, y que implica, por supuesto, algunos conceptos muy, pero muy básicos de matemática financiera.
Aquí debo señalar que tendrán que para ello leer el capítulo 9 de Zapak Chain y por supuesto el capítulo 5 de Don Rauf, en donde se trata muy adecuadamente estos conceptos básicos de matemática financiera. Yo aquí lo único que voy a hacer va a ser remarcar cuáles son los conceptos sobre los cuales hay que hacer hincapié y manejarlos muy bien. Uno es el concepto de valor presente, que ustedes tienen aquí identificado con VP, y valor futuro, o VF. ¿Y cómo podemos pasar desde un valor futuro a un valor presente, o desde el valor presente obtener un valor futuro, teniendo en cuenta la tasa de interés, que por ahora aquí la consideraremos libre de riesgo? Si la tasa de interés R es igual en el periodo 1, en el periodo 2 y en el periodo T, uno puede asumir que para pasar de un valor futuro, obtener un valor presente, es decir, cuánto vale hoy 110 pesos obtenido a fin de año, yo tengo que hacer que ese valor futuro, o BF sub T, que es 110, dividido 1 más R, aquí R, en lugar de expresarlo en tanto por ciento, por ejemplo, 10%, se expresa en tanto por 1, es decir, 0,10. Si el periodo T es 1, 1 más, supongamos 10%, 1 más 0,10 es 1,10, 110 dividido 1,10 nos da un valor presente actual de 100. Esto nos permite ir y venir y poder comparar en unidades homogéneas, porque matemáticamente uno puede sumar 100 pesos hoy y 110 pesos dentro de un año, pero financieramente esa operación no tiene sentido porque estamos hablando de unidades monetarias recibidas o pagadas en dos momentos del tiempo, y es como si estuviéramos sumando o restando peras con lechones. Por lo tanto, para hablar de unidades monetarias tenemos que llevarlas todas a un momento determinado. Normalmente nosotros vamos a hablar del valor actual o valor presente, más allá de la diferencia que algunos autores mencionan respecto de la palabra presente o actual, para nosotros va a ser indistinto. Otro tema que hay que considerar y que tendrán que ver bien en la bibliografía es el concepto de perpetuidad, es decir, el concepto de pagos hasta siempre, por siempre, es decir, sin una finalización. En este caso tenemos que CF, que significaría cash flow, o flujo de caja, o flujo de tesorería, dividido la tasa de interés, como hablábamos antes, por ejemplo, 0,10, nos da el valor actual de una perpetuidad. E insisto, la perpetuidad es una corriente de fondos recibida de aquí, entre comillas, a la eternidad, es decir, sin un plazo determinado. Y después, el otro concepto importante, interesante, es el valor actual de una anualidad. Es decir, cuánto vale hoy a determinada tasa de interés un peso depositado al final de cada periodo durante N periodos. Es decir, un peso al final del año 1, un peso al final del año 2, un peso al final del año 3, un peso al final del año 4, un peso al final del año N. ¿Cuánto valen todos esos pesos depositados al final de cada año en el día de hoy? Por supuesto, como el valor futuro de algo vale menos hoy, es decir, como vemos arriba, el valor presente de 110 había sido 100, por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el valor futuro es algo que hoy valdría menos de lo que se va a recibir en el futuro. Y esto no tiene que ver solamente con la inflación. Por supuesto que la inflación afecta. Tiene que ver con el concepto que ustedes conocen de economía de costo de oportunidad. Volviendo al valor anual actual de una anualidad, decíamos, si uno suma 10 pesos durante 10 años que se van a recibir, obviamente, si hoy calculo el valor actual de esa suma de 10 pagos de un peso durante 10 años, va a tener que valer menos de 10 justamente por este concepto de valor actual. Por lo tanto, insisto, tienen que leer muy bien el capítulo 5 de Don Rauf y 9 de Zapak Chain, en donde encontrarán mucho más desarrollado este concepto, que no es ni más ni menos que la aplicación
del concepto de valor tiempo del dinero y uno de los conceptos básicos de la finanza, que es que un peso de hoy vale más que un peso de mañana. Insisto, no solamente por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sino fundamentalmente por el concepto de costo de oportunidad.